A esta hora vamos a establecer contacto directo con Caracas, Venezuela, con Nelson Bocaranda, el periodista venezolano, quien a mediados del 2011 dio a conocer en primicia la enfermedad que sufría el presidente de aquel entonces, Hugo Chávez. Señor Bocaranda, una buena tarde para usted. Gracias por acompañarnos aquí en el informativo de NTN 24. Bienvenido. Señor Bocaranda, ¿nos escucha? Ahora sí, claro, ¿Qué perfectamente. tal? Un placer, Ruth. Como lo decía, usted siempre informó sobre el deterioro de la salud del presidente Hugo Chávez en medio de un hermetismo que rondaba ahí en el gobierno, que no conocían los venezolanos, que no conocía el mundo entero. Quería preguntarle yo, ¿qué cree usted que se ocultó más a los latinoamericanos sobre la salud del presidente? Yo creo que no fue solo a los latinoamericanos, de entrada a los venezolanos se les escondió todo. A mí me tocó develar y revelar que el presidente tenía un cáncer y casi obligarlo a que, después de la incredulidad de todo su equipo, de toda su gente, de todos sus seguidores, apenas desde el 25 de julio, del 25 de junio que yo lo dije, al 4 de julio que él lo reveló, pues fue en apenas pocos días, menos de 9 días para que lo dijera. Se ocultó todo, se ocultó el cáncer de verdad, donde se había originado, las operaciones que se hicieron, el malestar que tenía, se ocultó toda la información científica, médica, y por eso porque el presidente cogió que fuera en Cuba, en el Chimay, donde lo trataran, a pesar de las ofertas de Brasil y otros países para tratarlo, Brasil, Argentina, Estados Unidos, pero él quiso que fuera allí para mantener ese secretismo, porque, bueno, le angustiaba que venían unas elecciones en año y tanto y tenía que ganarlas a uno, y bueno, sacrificó todo para llegar a ganar esa elección y luego desinflarse totalmente, después derrumbarse, pues después de esa elección. Aquí se ocultó todo, se ocultaron las razones, se ocultaron las medicinas, se ocultaron los médicos, se ocultó absolutamente todo, y me tocó a mí desentrañar muchas de estas cosas, esa madeja que había en torno a él, y dar información que, como fue con respeto y con seriedad, nunca pudieron desmentirla, y todavía me cobran en muchas acciones del gobierno de Maduro, que Maduro se encargó de que yo tuviera toda esa información y ellos no hubieran descubierto nunca cuáles eran las fuentes. Señor Bocaranda, un gusto, lo saluda Jason Calderón. Un abrazo. Durante el tiempo que estuvo el presidente Chávez enfermo y sabiendo que esta enfermedad lo podía llevar a su muerte, tuvo que tomar decisiones muy rápidas. ¿Qué cree usted que alcanzó a prever Hugo Chávez, a decidir y amarrar dentro del chavismo, y qué no, que hoy está fuera del control de lo que pudo haber decidido el presidente Chávez en ese entonces? Bueno, yo creo que el presidente trató por todos los medios de llegar a la elección, de mostrar internamente una enorme unidad que la había en torno a él, y acuérdense que las órdenes de Chávez eran verticales. Chávez no aceptaba discusión, lo que se decía se aceptaba a pie juntillas por militares y civiles en torno a él, porque era el líder, era la figura, y definitivamente pues fue un fenómeno como líder. Era un hombre que fue un caudillo y un mesiánico con todo el dinero del gobierno venezolano y del petróleo que ahora hace falta, porque se han dado cuenta que estos 15 años se dilapidó esa fortuna buscando el apoyo global y crear una enorme figura en torno al presidente, y que fuera un presidente para toda América Latina, y el que ayudó a Nicaragua y a Cuba y a Bolivia y a Ecuador y a todos los países, Argentina, a todos, y a África también. Nosotros hemos visto cómo en África hay construcciones hechas por venezolanos, por el gobierno, por el batallón de ingenieros en Mali, en países de África. Pero bueno, el presidente logró unir a toda su gente en torno a él. Creo que fue una sorpresa para todos y para el propio Maduro, que lo designara después de el día que se iba, el 8 de diciembre, que se iba la última locución que hubo en vida del presidente en vivo. Pues la sorpresa fue muy grande, y creo que Maduro y todo la élite del poder, la cúpula del poder venezolano, se sorprendió también pequeño, como el único que no sabían era Chávez y los Castro, más nada, y a lo mejor la cúpula del poder más cercano a los Castro en Cuba, no aquí no lo sabía ninguno. Aquí Maduro fue el primer sorprendido, y si usted ve
el lenguaje corporal de aquella noche cuando le entrega a Chávez la espada y él no sabe qué hacer con ella y se la pasa a Cabello. Bueno, a Cabello le habría tocado la transición, no se la dieron, decidieron que fuera Maduro, de común acuerdo todos ellos, violando la Constitución. Así que yo creo que aquí se ocultó todo y Chávez pudo lograr llegar a la elección y logró también colocar en la primera magistratura a Maduro, que luego sería el candidato de esa elección donde ganó según el Consejo Electoral, que ya sabemos todas las cosas que han pasado aquí con con el abuso del gobierno para ganar elecciones, que ganó apenas por 1,5 puntos de porcentaje. El presidente pudo llegar allí, pudo llegar a darle a Maduro aquello, y que Maduro llegara a la presidencia y lo reemplazara, pero la unidad monolítica que en torno a Chávez había no es la misma en torno a Maduro. Aquí hay muchas discrepancias internas y los problemas del país, es decir, él no puede acusar al gobierno anterior porque es el mismo gobierno. Estamos pasando las penurias de un gobierno que es desastroso, como no logró reconocimiento a los pobres y si tiene alguna logros en cuanto a los pobres y a darle más comida, pero ya ahora estamos viendo el deterioro total. La educación pública ha sido terrible. Señor Bucaramanga. Dígame. Ahora, en la práctica, sobre lo último que está diciendo, desde el punto de vista periodístico y como venezolano, le pregunto yo a usted, ¿Maduro ha cubierto el puesto que dejó Chávez? ¿Qué diría Hugo Chávez si pudiera ver el desarrollo de Nicolás Maduro? Bueno, yo creo que le falta el apoyo que tuvo Chávez. Es decir, no es Maduro no es el líder, Maduro es el presidente, pero no es el líder del chavismo que une. Entonces, no, hay mucha discrepancia interna y hay mucha discrepancia, hay mucho ruido interno. Es decir, yo creo que lo que hemos visto últimamente con el gobernador del Táchira, que dijo yo creo que esa unidad monolítica del liderazgo que tenía Chávez es lo que no tenemos hoy día con Maduro. Usted ha visto cómo ha estado lo que ha pasado con los estudiantes que empezaron a quejarse de la situación del país, el crimen, son 180.000 muertos en 15 años, es la escasez de alimentos, es el contrabando que dicen que va hacia Colombia, no, que es el deterioro de un sistema y además el fracaso de un sistema que han querido imponer a diestra y siniestra, que no ha funcionado, que es el llamado socialismo del siglo XXI, donde acabaron con todas las empresas, acabaron con toda la producción nacional y hicieron los grandes negocios de importación militares y civiles que han quedado registrados las pérdidas en los puertos y todo de comida podrida. Entonces yo creo que todo eso influye a que los estudiantes estuvieran en la calle, pasaran las cosas que han sucedido con esas protestas, pero el gobierno pues ahí sigue sin oír y sin escuchar. Ese diálogo que el presidente ha querido imponer es un diálogo donde los primeros que entraron al diálogo fuera de la parte económica, Nelson, al gobierno, decidieron que fueran casi todos son exchavistas o exmiembros del gobierno, de los gobiernos de Chávez. Nelson Bucaranda, periodista venezolano, queremos agradecerle mucho por este tiempo dedicado a NTN 24 y por supuesto analizar esta perspectiva de lo que sucede un año después de Venezuela sin Chávez. Muy amable.